Vamos. Súper, pues ya estamos en vivo. Hola de nuevo a todos nuestros seguidores, gracias por acompañarnos. Seguimos en nuestra semana del bienestar y bueno, el día de hoy vamos a tocar el tema de cáncer de mama por la experta en el tema, la doctora Griselda Esquivel Cuevas, especialista en medicina integrada. Y a continuación me permito presentar a nuestra ponente del día de hoy. Bueno, la doctora es egresada de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y bueno, sus estudios adicionales, por mencionar algunos, cuenta con diplomado diabetes por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, posgrado en especialidad en medicina integrada por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ella es orgullosamente egresada de nuestra universidad y bueno, en cuestión de experiencia laboral, ella ha hecho servicio social nacional, internado de pregrado rotatorio, también caravanas de salud en Puebla, caravanas de salud en Puebla en el año 2014. Es gestor médico itinerante Seguro Popular en el estado de Puebla. También fue médico residente en especialidad de medicina integrada con relaciones en Hospital General en Pachuca, médico responsable del área médica de Casa de la Tercera Edad aquí en Pachuca Hidalgo, también médico certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Familiar, miembro activo del Colegio Nacional de Medicina Integrada. También ha trabajado en Centro de Salud Norponiente en Pachuca, Centro de Atención Geriatra, Centro de Atención Geriatra María Elena Sañudo de Núñez, y bueno, también cuenta con consultorio privado de especialidad en medicina integrada en enfermedades crónico-degenerativas y de adulto mayor, por mencionar un poco de su experiencia. Y bueno, ahora sí cedo el espacio a la doctora para que nos imparta este webinar. Adelante, doctora. Hola, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Así es, vamos a iniciar con un tema que es de suma importancia y que en realidad nos ayuda a prevenir esta patología que es el cáncer de mama. Vamos a iniciar, va a ser simplificado para que sea entendible. Cualquier duda, cualquier pregunta me la pueden realizar, no hay ningún problema. Va a ser lo más importante de esta patología. Vamos a iniciar con el cáncer de mama. Listo. Vamos a una pequeña reseña histórica para que tengamos conocimiento de cómo se inició y cuándo fue la primera vez que se hizo este diagnóstico. Están analizando algunos artículos de revisión en el cual nos mencionaban que en los egipcios fueron los primeros en observar esta enfermedad o este cáncer. Y en el cual ellos en esas circunstancias iniciaron un tratamiento que era la cauterización como una herramienta llamada el taladro de fuego. Esta es algo muy importante porque en realidad si nos damos cuenta, hemos avanzado muchísimo y ahora tenemos muchísimo más estudios diagnósticos sin necesidad de llegar a lo mejor a este tipo de tratamientos que eran como una reseña histórica. Nos manejaba también que hay un papiro un papiro de Edwin Smith, en el cual también nos estaban describiendo 8 casos de tumores o úlceras de cáncer que fueron tratadas precisamente a lo que yo les mencionaba, por cauterización, que era como una herramienta llamada la horquilla de fuego. Esto es así como es un antecedente histórico de cómo nosotros hemos avanzado y cómo nosotros podemos prevenir de la manera más simple con un chequeo mensual y evitar a que lleguemos a este cáncer de mama o tener el tratamiento más adecuado. Vamos por lo más sencillo, que qué es o qué nos está produciendo el cáncer de mama. En realidad el cáncer de mama es el crecimiento desenfrenado de las células malignas en el tejido mamario. ¿Qué quiere decir? Que van a proliferar aceleradamente e incontroladamente las células del epitelio glandular, de las células de la mama.
Son células que han aumentado enormemente su capacidad reproductiva. Eso quiere decir que son células que se producen de más. O sea, y son células que entre más se producen son esas células malignas que nos están ocasionando el cáncer de mama. Son células que no tienen, no paran su apoptosis, que es como nosotros le decimos, continúan su crecimiento, ¿sale? Dice, el cáncer de mama es la neoplasia más prevalente en la población femenina. De hecho, pues en las mujeres es a las que nos da más este tipo de cáncer. Tan solo en México se encuentra una incidencia anual de 38.4 por cada 100,000 mujeres. Eso quiere decir que sí tenemos un elevado porcentaje con el simple hecho de ser mujeres. El grupo de edad más afectado se encuentra entre los 40 y los 59 años de edad. Eso no quiere decir que también estemos exentos de que el cáncer de mama sea a menores de 40 años o mayores de 50 años. Existe una prevalencia de que sí hay un porcentaje de que nos puede dar este cáncer de mama. La mortalidad por cáncer mamario se ha incrementado en un 10.9% relativo en los últimos años. Eso quiere decir que va en aumento. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad para estarnos autoexplorando y diagnosticarnos tempranamente para evitar tener este cáncer de mama. Lo primero que es un pequeño resumen de la anatomía, porque es importante, porque dependiendo de que conozcamos nosotros nuestra propia anatomía, vamos a derivar qué tipo de cáncer podría ser o dónde podría empezar o iniciar una lesión. Entonces, acá solamente es un pequeño resumen, ya saben dónde se encuentra el pezón, la areola. Esto es importante porque de acá no se puede clasificar el tipo de cáncer, porque más adelante les voy a explicar cuáles son los dos tipos más importantes o los más frecuentes que vamos a encontrar. Entonces, por eso es que acá, pues tenemos el tejido graso, estas partecitas de acá que son el lóbulo, estos son los conductos, aquí se encuentra la areola, este es el pezón y estos son los lobulillos. Es un resumen para que más o menos identifiquemos dónde podría encontrarse el cáncer o los tipos de cáncer más frecuentes. Esto es en general, pero es algo que nosotros tenemos que conocer para continuar y para poder entender este tipo de cáncer. Acá otra vez, para que ahorita que continuemos, pues aquí se encuentra el pezón, se encuentra la areola, es la grasa. Recuerden que la grasita o la mama está conformada por grasita en su totalidad. Este es el lóbulo y estos son los lobulillos. Entonces, yo creo que así una explicación un poquito más corta, esto es en realidad lo que tenemos que saber nosotros en general. ¿Por qué? Porque dentro de los dos tipos de cáncer más frecuentes se encuentra el carcinoma ductal y el carcinoma lobulillar. Si ustedes se dan cuenta, aquí está el lobulillo, este es el lóbulo. Estos son los tipos de cáncer más frecuentes. Es para que lo tengamos en un conocimiento en general. Factores de riesgo, que esto es lo que nosotros podemos prevenir. Existen factores de riesgo de tipo modificables y de tipo no modificables, que eso es un factor que nosotros lo debemos de conocer. Dentro de los no modificables, que sí tenemos un porcentaje elevado de padecer cáncer de mama, pues simplemente es el que somos mujeres. Por cada 100 mujeres afectadas se presenta un caso de hombres. Eso quiere decir que un factor de riesgo no modificable es el simple hecho de que somos mujeres. Otro factor no modificable es nuestra edad. A mayor edad tenemos mayor riesgo de presentar cáncer de mama, es lo que les explicaba yo anteriormente. Pero sí se han encontrado casos de que son mujeres menores de 40 años pueden presentar también cáncer, o mayores de 60 años también estamos presentando cáncer. Sí, como decía, el 1% también puede presentarse en hombres, pero sí tenemos la probabilidad, simplemente por ser mujeres y por la edad, de tener un factor de riesgo más. Eso quiere decir que nosotros, desde el momento que iniciamos
o que iniciamos nuestra menstruación, ya tenemos que realizarnos nuestra exploración de mama. Más adelante vamos a explicar. Estos factores, estos son no modificables, eso quiere decir que no podemos cambiarlos, y entre esos está el factor genético, que es el heredo familiar. ¿Eso qué quiere decir? Que de un 5 a un 10% de los casos de cáncer de mama ocurre por herencia. En esta herencia, nosotros lo que se checa es que tienen este tipo de mutación de genes, que es el BRCA1 y el BRCA2. Esta mutación siempre se va a encontrar cuando tenemos un familiar, ya sea hermana, mamá, que ya presentó algún problema o un diagnóstico de cáncer de mama. Siempre vamos a encontrar este tipo de mutaciones. Entonces, si yo tengo el antecedente de que un familiar directo, mamá, hermano, abuelita, yo tengo que estarme checando cotidianamente más, porque tengo este 5 a un 10% de padecerlo. Entonces, el factor genético sí es un factor que tenemos que estar pendientes al 100%. Dice, estas mujeres tienden a ser más jóvenes, tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer bilateral y otro tipo de cáncer como cáncer de ovario. Ya nos estamos yendo por otro tipo de cáncer, pero quiere decir que si yo tengo un antecedente tengo que checarme muchísimo más antes que a lo mejor alguien que no tiene antecedentes genéticos. Entonces, este es un factor genético y es un factor de riesgo no modificado. La historia familiar, que es lo que yo les comentaba, el tener un familiar con parentesco de primer grado de cáncer de mama, hija, madre, hermana, duplica el riesgo. O sea, tengo un mayor porcentaje de tener un cáncer de mama. Dos familiares de segundo grado triplica el riesgo. O sea, si tengo más de dos familiares, también tengo mayor riesgo de padecer. Y menos del 15% de las mujeres con cáncer de mama tienen familiares con esta enfermedad. O sea, es un mínimo porcentaje. Nos está hablando que la historia familiar sí es un antecedente que nosotros tenemos que tener en cuenta al 100%. Entonces ya sabemos que si tenemos algún familiar, nos tenemos que hacer nuestra detección a más temprana edad para que evitemos tener este diagnóstico. Historia personal de cáncer de mama. Dice, haber tenido cáncer de mama incrementa el riesgo de tener un nuevo cáncer de mama de 3 a 4 veces. Este es algo no modificable. Si yo ya tuve un cáncer de mama, ya tuve tratamiento, ya me dijeron que ya estaba todo bien, de todas maneras yo me tengo que seguir checando, tengo que seguir explorando, me tengo que seguir haciéndome mis estudios, porque probablemente tenga yo el riesgo de volver a tener otra vez cáncer. Entonces, este es otro factor de riesgo no modificable. Entonces, si se dan cuenta, son factores que no se pueden modificar, pero que nosotros, si sabemos qué es o cómo lo puedo prevenir, podemos hacer muchas cosas. Dice, las mujeres con este tipo de enfermedades benignas tienen un peligro de mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. ¿Qué significa esto? O sea, también ahí cuando yo voy a realizarme algún estudio y tengo estos diagnósticos que pueden ser una hiperplasia, un fibroadenoma, una adenosis esclerosante o una papilomatosis, no quiere decir que me dé cáncer de mama, pero sí tengo que tener más énfasis en vigilarme estos diagnósticos para que no sean algo que nos pueda producir o que pueda tener un mayor porcentaje y que me pueda confundir y pueda tener un cáncer de mama. Otro factor de riesgo no modificable, pues es la menarquia temprana. ¿Qué quiere decir? Las mujeres que menstruan por primera vez antes de los 12 años tienen ligeramente mayor riesgo a desarrollar cáncer de mama. Y bueno, quiere decir que todas las que a lo mejor menstruamos a los 9, a los 10, nos va a ayudar, pero sí tenemos un riesgo. Entonces, son datos que nosotros debemos de conocer y que a veces no nos damos cuenta o a veces no sabemos. Entonces, son factores de riesgo que tenemos que estar al pendiente. Otro factor es menopausia tardía. Las mujeres que inician la menopausia después de los 55 años de edad tienen ligeramente mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama.
este es otro factor de riesgo. Entonces, sí, son varios factores que tenemos que tener en cuenta y que por eso siempre tenemos que estar al pendiente de nuestros estudios, de nuestras exploraciones y de lo que ahorita vamos a ir a explicar. Y lo que todos conocemos, que son los factores de riesgo modificables. Como aquí lo dice, nosotros podemos disminuir este riesgo modificando lo que podemos para evitar que nos dé un cáncer mama. Dice, el embarazo o primero después de los 30 años de edad aumenta el riesgo de cáncer de mama. Esto pues son cosas que nosotros podemos modificar. Dentro de un factor de riesgo también nos comenta la literatura que entran los anticonceptivos hormonales. No quiere decir que por eso no vamos a tener métodos de planificación familiar, pero sí tenemos que tener cuidado por todos los antecedentes que a lo mejor ya habíamos mencionado anteriormente como no modificables. Dice, el consumo de anticonceptivos hormonales aumenta el riesgo de cáncer de mama. Este riesgo desaparece después de 10 años de dejar de tomarlos. Adecuadamente, si tomamos nuestros anticonceptivos, no va a haber ningún problema. Claro, sí va a haber un riesgo si tengo los otros antecedentes, como ya los habíamos explicado, de a lo mejor antecedentes familiares o antecedentes genéticos. Todo eso puede ser un factor que, pero estos, como lo dice, son factores de riesgo modificables, o sea, los podemos modificar. Si nada más los tenemos por un tiempo, descansamos un mesecito y otra vez no hay ningún problema, como lo dice acá. El riesgo desaparece después de 10 años de dejar de tomarlos. La terapia de reemplazo hormonal, que es lo que comentábamos, dice el consumo de hormonas después de la menopausia aumenta el riesgo de cáncer de mama de manera importante. Todo aquí va a depender, o sea, son factores de riesgo que nos los mencionan, pero por eso es que cuando tenemos algún dato que estamos en tratamiento por la menopausia, tenemos que ir con la persona indicada para que nos dé el tipo de hormonal que es específico para cada mujer. Esto lo estamos manejando de una manera general, pero en realidad sí es importante saberlo porque son factores de riesgo al fin y al cabo que nos pueden provocar. Dice, este riesgo desaparece después de 5 años de dejar de tomarlas hormonalmente, como lo decía yo en la diapositiva anterior. Entonces, en realidad, desde 5 a 10 años, cuando ya no hay un problema, o dejar los descansos para que se absorba y se pueda eliminar y no haya problemas de que sea un factor de riesgo más. El de no dar lactancia también se maneja como un factor de riesgo. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer todas las mujeres es dar la lactancia. Aparte de que nos ayuda a otros muchos beneficios, pues nos evita o nos ayuda para que no nos dé cáncer de mama. Consumo de alcohol es como todos, el tabaquismo, el alcohol, son cosas que nosotros podemos evitar y que nosotros podemos modificar. Entonces, si se dan cuenta, ahí están los factores de riesgo y que nosotros podemos quitar para que tengamos un riesgo menos de presentar este cáncer. Dice, factores de riesgo modificables. Igual continuamos. Prevención primaria. ¿Cuál es nuestra prevención primaria? ¿Qué es lo que nosotros nos debemos de enfocar? Pues es toda la prevención que es para poder prevenir que una enfermedad se presente. Es necesario pues conocer qué es lo que la causa, qué es lo que ahorita ya habíamos explicado, que son todos los factores de riesgo, en qué podemos modificarlo y qué es lo que podemos hacer. Entonces, esa es nuestra prevención primaria, que es la que nosotros tenemos que realizar día a día para evitar. Y la prevención secundaria, pues ahí es donde nosotros vamos a empezar y lo que tenemos que tener una parte así al 100% y que nosotros tenemos que realizarnos, porque sí luego existen muchas dudas. Entre esta prevención secundaria, pues va a entrar la autoexploración, nuestro examen clínico y la mastografía de tamiz, que es algo que siempre se ha hecho tanto jornada, se ha explicado y que a veces nosotros se nos llega a olvidar, pero nosotros nos podemos autoexplorar y podemos detectarnos a tiempo y prevenirnos a tiempo el cáncer de mama. Dice, en la exploración, pues la detección de hasta el 50% de lesiones no vistas en las mamografías. Ahorita vamos a explicar. Dice, la sensibilidad de la mastografía más la exploración física sería del 75%. Entonces, en realidad,
es dependiendo la edad, el tipo de estudio que nos vamos a realizar, que en realidad todas nos debemos hacer nuestra exploración de mama, pero sí es necesario conocerlo. Y lo primero, pues ante todo, que nosotros al inicio de la presentación dimos así como más o menos la anatomía, lo que nosotros debemos de saber. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos qué es lo normal, vamos a saber qué podemos encontrar o qué es lo anormal. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Cuáles son esos síntomas? Cambio de textura, vamos a tener hoyuelos o deformaciones, podemos tener como hundimientos, va a haber secreción, secreción blanquecina, hemática, con sangre, con color que no debe de tener, no debe de haber secreción de salida de nada. Tenemos que ver el cambio de coloración, puede haber erupción enrojecida, tenemos que checarnos y explorarnos si no encontramos ningún bultito en axila o en alguna otra localización. Inversión del pezón, que es un dato que también nos está diciendo que algo está pasando, puede haber crecimiento, puede haber deformación, bulto en el seno. Me comentaban luego o en las preguntas que la mayoría de mis pacientes me realizaban es porque a veces sienten como un barrito y ese barrito luego se confían y no es en realidad un barrito, ¿no? Ya está teniendo ahí una malformación. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que conocer exactamente cómo debe de estar o cómo es la anatomía de nuestras mamas, la simetría. Está la otra que es la mastografía. Esta se va a hacer en mujeres de 40 a 69 años de edad, aparentemente sanas, cada 2 años. En menores de 40 años, solo con historia familiar de cáncer de mama, se puede realizar una mastografía. Este estudio es anual, empezando entre los 5 y los 10 años antes del diagnóstico más precoz, no antes de los 25 años. Mujeres de 70 años y más, seguimiento con antecedentes. Entonces, en pocas palabras, después de los 40 años a 69 años, todos nos tenemos que hacer nuestra mastografía. Menores de 40 años nos vamos a hacer el ultrasonido. Claro, si tenemos antecedentes de un cáncer o tenemos antecedentes genéticos o tenemos alguna sintomatología, entonces sí está diagnosticada o sí se puede realizar esa mastografía. Entonces ya sabemos que de 40 a 69 la mastografía siempre. El ultrasonido, este es un complemento a la mastografía también. Este ultrasonido se le va a realizar a las mujeres con mamas densas, mujeres con alto riesgo de desarrollar cáncer de mama, o sea, con todos los factores del riesgo que tenemos o que ya mencionamos anteriormente y que sean menores de 40 años. El ultrasonido es el estudio de diagnóstico que se va a realizar. Hay lesiones que tenemos que verificar con un ultrasonido. Entonces, por eso es que a veces a las pacientes que se les hace la mastografía, también se les pide el ultrasonido, porque ya son otro tipo de lesiones que tenemos que verificar o confirmar con este mismo. Entonces, el ultrasonido es otro estudio diagnóstico para el diagnóstico, ¿sale? Entonces ya quedamos que está la mastografía o está la mamografía, que es de 40 a 59 años y se va a hacer 1 o 2 veces a partir de los 40 años, ¿sale? Ya saben que nosotros tenemos que acudir al mastógrafo, se van a colocar y estas son las imágenes que nosotros vamos a ver. Aquí se ve, ya se encuentra una pequeña lesión. La mastografía tenemos que ver si es una lesión benigna, maligna, si se va a hacer una biopsia, si le vamos a hacer un ultrasonido complementario para dar un diagnóstico al 100%. Este es algo que nosotros siempre platicamos, pues se los puse hasta con colorcitos para que todos tengamos así como que la triada de detección oportuna de cáncer. ¿Cuál es la triada? Dice, una vez al mes, a partir de los 20 años de edad, nos vamos a hacer nuestra autoexploración de mama. ¿Sale? ¿Qué más vamos a hacer dentro de la triada?
Una vez al año a partir de los 25 años, acudir con nuestro médico para que nos realice una exploración médica, ¿sí? Es diferente cuando nosotros nos podemos detectar con la exploración, si tenemos una bolita, si hay un cambio de coloración, si hay abultamientos, todo eso nosotros lo vamos a detectar, pero también tenemos que acudir por lo menos una vez al año con nuestro médico para que nos realice también esta exploración. Acá está la otra triada. La otra triada sería la otra parte diagnóstica, que es realizaron una mastografía o realizaron un ultrasonido, que es otro estudio complementario, por eso es que nos estamos dirigiendo a que es una triada de detección oportuna del cáncer de mama. Entonces esperamos que es nuestra autoexploración una vez al mes, ya quedamos que tiene que ser una exploración médica, que es una vez al año, y si es necesario, pues realizarnos nuestra mastografía o realizarnos nuestro ultrasonido. Vamos con nuestra exploración mamaria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí lo primero que tenemos que iniciar va a ser por un examen visual, ya saben, en un espejito, nos ponemos nuestras manos en la cabecita, que es lo que vamos a verificar primero, que sea una simetría de mamas. Siempre va a haber una mama un poquito más grande y otra un poquito más chiquita, pero ¿qué vamos a valorar? Coloración, pezón, porque recuerden que dentro de la sintomatología o de los signos que mencionabas es que puede haber retracción del pezón, puede haber abultamientos. Tenemos que ver primero el tamaño y la coloración. Después colocamos nuestras manecitas en la cintura y ¿qué vamos a ver ahí? Si hay algún abultamiento. Vamos a hacernos hacia adelante, igual vamos a ver el tamaño. ¿Por qué? Porque a veces con el simple hecho de hacernos hacia adelante vamos a ver si existe alguna nodulación o algo que no vimos cuando estuvimos paradas, ¿sale? Entonces es algo muy importante y es algo que debemos de hacer. Recuerden, ya dijimos que por lo menos tiene que ser una vez al mes. Ahora vamos con la que yo les expliqué, fue delante de un espejo, que es la autoexploración, puede ser también recostaditas, como aquí estaba manejando las imágenes, puede ser durante el baño con sus como lo mencionamos aquí, con nuestros 3 deditos, vamos a tocar en forma circular. Ahorita les voy a explicar bien paso por paso. Esto es en general. Vamos a rotar con nuestras manitas para ver si no hay algún nódulo, algún cambio de coloración, si no hay algo que no estaba antes. Aquí lo importante es que sea cada mes porque sí ha habido ocasiones que de repente crece. O a lo mejor el mes pasado todo salió normal y en esta vez que me estoy revisando ya sentí como un chicharito, como un barrito, y aparte, yo presiono pezón y veo que hay salida de secreción, eso no es normal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que ir a acudir a que vayan a mi exploración médica para que me lo descarte y me mandes en mis estudios complementarios, ¿sale? Acá ya lo estoy explicando ya paso por paso. Lo que decíamos. Este es un paso, vamos a empezar a ver ganglios, vamos a colocar nuestras manitas en axilas para ver si no hay alguna bolita o algo fuera de lo normal. Recuerden la posición de nuestras manitas. Aquí están nuestros 3 deditos y vamos a empezar a hacer con movimientos circulares alrededor de toda la mano. Este es otro. Con nuestros mismos deditos subimos, bajamos, porque es importante las diferentes formas de explorarse la mama, porque dependiendo, con estos movimientos yo detecto un tipo de lesiones y con este otro movimiento yo detecto otro tipo de lesiones. Estos primero van a ser en forma vertical y luego van a ser en forma horizontal. Otra va a ser en forma en manecillas del reloj, que esta también nos detecta otro tipo de lesiones. Y algo muy importante, el presionarnos el pezón. Porque ya al presionarnos el pezón ya vamos a detectar si hay salida de líquido, salida de leche, salida de pus, salida de otro tipo de secreciones que nos puedan estar provocando o que nos estén dando la alarma de que algo está pasando. Hasta ahí creo que todo bien, ¿verdad? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo va bien, doctora. Gracias. Perfecto. Entonces continúo. Son pasos que nosotros tenemos que hacerlos diario durante el baño una vez al mes, recuérdenlo, siempre. Y acá toda bolita en mama
no es cáncer, ¿sale? También ahí es lo que tenemos que conocernos primeramente, porque si hay otro tipo de patología o de tumorcitos benignos o de grasitas o de bolitas que son grasitas, entonces ahí también nosotros tenemos que conocer nuestro cuerpo y por eso tenemos que hacernos nuestras exploraciones y por eso hay otros estudios diagnósticos, porque hay tumores benignos que nos pueden alertar, ¿no? Como esto que es un fibroadenoma, que es un tumor benigno, que ese no hay ningún problema, solamente hay que vigilar que no crezca y si crece, pues tiene que retirar quirúrgicamente, pero no necesariamente es un cáncer. Entonces sí, como aquí dice, no toda bolita en la mama también es cáncer, pero sí nos tenemos que estar checando para descartar. Acá algo muy importante que tenemos que decir en el sentido de los síntomas, que es algo que siempre tenemos que estar al pendiente, es en realidad estos que aquí vemos que son los bultitos. Estos bultitos a veces nosotros los llevamos a confundir, claro que ahí están nuestros ganglios, sí son dolorosos, pero cuando ya tenemos un problema de que probablemente pueda ser alguna anomalía o un cáncer o estamos pensando en algo anormal, es que cuando cuando ya puede ser un probable cáncer, estos se vuelven más, o sea, son más, no nada más es uno. Y la mama se puede tornar un poquito más dura. Acuérdense que el cáncer es duro, asimétrico, eso quiere decir, asimétrico quiere decir que ya no tiene esa forma circular o esa forma de bolita, sino ya te lo sientes como que en un diferente tamaño. Y es algo que nosotros tenemos que checar. Últimamente también ha habido casos en que ya adolescentes han presentado nodulaciones. Eso se los doy como dentro de la perspectiva de la experiencia y que en realidad si se dan cuenta, tanto por mastografía pues no entra, pero sí en exploración. Si ustedes ven que al momento que a lo mejor sus hijas o alguien presenta una bolita, hay que descartarle siempre porque sí puede ser por genética, porque sí me tocó un caso de una paciente que tenía todo el antecedente, abuelita, mamá, tía con cáncer. Ella tenía 18 años, que empezó aumento de un nódulo, y sí tuvo el diagnóstico de cáncer de mama, muy joven, de hecho, pero ahí es donde va, que si ustedes conocen sus mamas y ven que hay algo fuera de lo normal, o que hay abultamiento, o que hay cambio de coloración, sí tenemos que checarnos al 100%, porque acuérdese que cualquier dato, hasta ese barrito, porque también tuve otra paciente que fue un barrito, ella lo confundió con un barrito, solamente tenía una erupción de este tipo como enrojecida, muy chiquititín, pasaron 6 meses, ese barrito no disminuyó, ¿y qué pasó? Al final empezó a tener secreción salida por el pezón y eso nos provocó, ya está en tratamiento, la mandamos a tiempo, si se le hizo su exploración de mama, pero sí son datos que nosotros debemos de checar. El cambio de textura, que es como de naranja. Acá también hay que ser muy conscientes de que puede ser como naranja. A veces también cuando subimos y bajamos de peso, pues se hace la pielecita así como si fuera como estrías, ¿no? Este sí es bien el tipo como la cáscara de naranja. Entonces, si de repente ustedes normal, no hay ningún problema, no tienen que suban o bajen de peso, pero empiezan a tener ese cambio de coloración, también es otro dato que nos quiere decir que tenemos que irnos a que nos realicen una exploración médica para que de ahí ya nos hagamos un estudio de ya sea de ultrasonido o una mastografía. Ya de ahí dependiendo ya es todo el tratamiento que se les llega, ¿vale? Algo que también es muy importante es en lo del ultrasonido. Entonces recuerden que el ultrasonido también es un estudio diagnóstico que se hace a menores de 40 años. Toda bolita, toda aumento de tamaño, coloración o algo, si eres menor de 40 años te van a realizar ultrasonidos, ¿vale?
Entonces ya quedamos que lo más importante de todo esto en realidad pues es nuestra triada de detección oportuna, que es lo que no se nos debe de olvidar. Ya verificamos, ya nos exploramos, ya nos exploraron, ya hicimos un diagnóstico, entonces es algo muy importante que nosotros tenemos que realizar. Nuestra autoexploración mamaria, que es lo que ya explicábamos, también es uno de los datos más importantes que tenemos que hacer. Claro, recuerden que nuestra exploración de mama no lo tenemos que hacer cuando estemos en nuestros días de menstruación. ¿Por qué? Porque pues vamos a estar más sensibles, vamos a tener dolor, entonces esos días no son los adecuados para realizarnos nuestra autoexploración. Como todo, lo más fácil pues es realizárnoslo durante el baño diario en estas posiciones para descartar cualquier cosa. Entonces, en una conclusión, dice, en mujeres sintomáticas se recomienda que, independientemente de su edad, se realice la detección temprana utilizando las estrategias diagnósticas adecuadas como la mamografía o el ultrasonido y claro, esto es lo más importante, que es realizarnos nuestra autoexploración. Haciéndonos una muy buena autoexploración, podemos detectar al tiempo todo tipo de lesiones. Listo. Es un tema muy rápido, lo que tenemos que saber, lo que tenemos que conocer para podernos diagnosticar a tiempo y prevenir el cáncer de mama. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Ok, gracias, doctora. Pues sí, fue, como usted lo comenta, nos dio los tips o consejos para prevenir, muy básicos, pero que a veces pues no tomamos en cuenta y que sí son necesarios. Y aquí me preguntan, doctora, ¿la alimentación también influye en este tema? Claro, sí, Ya nuestra ve que, alimentación. Sí, sí. perdón, que hay mitos de que no, por ejemplo, el pollo, que Ajá. ya trae muchas hormonas, que ya es malo para la mujer, o ciertos alimentos, entonces, ¿qué vamos a comer? O usted como experta en el tema, ¿qué nos pudiera comentar? Mira, sí, la alimentación es muy importante y si estamos en una época donde ya existen alimentos procesados con muchos conservadores que también nos hacen pensar que pues, son hormonas al final de cabo y que pueden ser un factor de riesgo para presentar cáncer. Mira, no están al 100% y estudiados y que nos digan no el pollo porque tiene este tipo de hormonas y nos está ocasionando. Acá lo que tenemos que hacer es aumentar nuestra alimentación, frutas, verduras, que es donde está el problema, no fumar, no tomar, que eso es lo que en realidad es un factor de riesgo. Todavía no existe así como un estudio que nos diga las hormonas o el pollo procesado, todo, pero sí en realidad lo que nosotros nos manejan pues es nuestra alimentación sana 100%, verduras, pollo, no sé, pescado, todo eso nos va a ayudar a que prevengamos totalmente antioxidantes, nueces, omega, alimentos ricos en omegas, todo eso nos va a ayudar a que no tengamos un factor de riesgo más. Pero sí, la alimentación y el ejercicio son parte fundamental para evitar. Perfecto. Doctora, también nos preguntan a nuestras recién egresadas que, bueno, ¿dónde pueden a usted seguirla, contactarla? ¿Dónde se encuentra su consultorio? Si es que quisieran alguna consulta especial. Claro, yo en un momentito, si no te paso, no sé Claro. si les paso mi número, te lo paso a ti Ujú. para que tú, puedas darles mi número. Yo tengo mi consultorio ahí en San Javier. Por cualquier circunstancia, me les doy mi número y ya contactamos o ya agendamos cita. Perfecto, doctora. Al parecer no hay más preguntas. Voy a hacer lectura de su constancia. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo otorga la presente constancia a la licenciada Griselda Esquivel Cuevas por haber impartido la sesión Cáncer de Mama de la prevención a la superación. El día 18 de septiembre del 2023 firma la doctora Alejandra Vega Barrios, directora. Y bueno, pues el día de hoy terminamos nuestras jornadas de la Semana del Bienestar. Agradecemos mucho a la doctora, a todos nuestros seguidores y si ustedes desean algún tema en especial, contáctenos
para que nosotros podamos gestionar con algún experto en el tema y podamos prevenir cualquier enfermedad, tanto emocional como física. Y doctor, ¿algún mensaje que nos quiera dar de despedida? Híjoles, pues de verdad que este es un tema, ahorita se viene el mes de octubre, que es el mes rosa, que Sí, van a estar en realidad para la detección y la prevención del cáncer de mama, que yo creo que a veces nosotros como mujeres hacemos muchas cosas y que al final nos dejamos al último nosotras. Entonces, ahora sí mi opinión sería que nos tenemos que cuidar, nos tenemos que autoexplorar para evitar este cáncer de mama que es prevenible si lo detectamos a tiempo y que nosotros tenemos que estar bien para que todos los demás a nuestro alrededor también estén bien. Yo creo que ese es algo perfecto. muy importante y que nosotros tenemos que entenderlo también. Muy bien, doctor. Y como usted lo menciona, pues estar bien y todos nuestros familiares, amigos, círculo social, pues estarán bien, ¿no? Porque la salud emocional o mental igual es muy, muy importante. Exactamente. Yo creo que eso es muy importante, hasta nuestras propias parejas. Así es. Ujú. Perfecto. Doctora, pues muchas gracias. Espero que No, no sea ni muchas la primera gracias. ni la última vez que la tengamos Gracias. por No, acá. te agradezco la invitación y que tengas un excelente día. Gracias igualmente. Nos vemos. Adiós. Hasta luego a todos.